Pero ahora Ay. sin etiquetar, botón. A ver, aquí está. Tocar 2 veces para activar. Ay, ya. Etiquetas disponible. Al fin. Usa desliza hacia Audífonos. arriba y hacia la derecha ¿Todavía para ver. cabina? Ok, cambia. Parece todo perfecto. Ya listos para grabar ya. Sin etiquetar, Wow, botón. la tercera Tocar parte de 2 Gristi. veces para activar. Wow, Etiquetas audiolibro disponible. de Usa cambio desliza hacia arriba climático. y Wow, hacia la ahora sí derecha está de para nuevo. ver. Creo que voy a oficializar aquí en la compu como el libro con el título más largo: Cambio climático, última llamada para la evolución. Cambio climático para última llamada para la evolución de la conciencia hacia el desarrollo sustentable. Y desde aquí está el autor. Ok. El intro y ya está preparado el screenshot por si las dudas. ¿Sí? Ok. Ahora sí, que empiece a Z-Mix. Tocar 2 veces para activar. Etiquetas disponible. Usa desliza hacia arriba y hacia la derecha para ver. Z-Mix presenta el audiolibro de Cambio climático, última llamada para la evolución para la conciencia hacia el desarrollo sustentable. Escrito por el ingeniero químico del Instituto Politécnico Nacional, Rafael Oropesa. Monterrubio. Conducción y efectos especiales de Asphalt XD. En voz de Loli Subi. Y aquí comenzamos. Z-Mix, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, mixeros. Pues otro día aquí en la cabina del canal. Y bueno, pues ya recorrimos bastantes capítulos de esta grandiosa obra. Recorrimos el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es justo en el que nos quedamos. La parte anterior estuvo cortito, pero bueno, pues vamos a ver qué nos esperan en los próximos capítulos de este grandioso audiolibro del cambio climático, escrito por el ingeniero químico Rafael Oropesa Monterrubio del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, pues vamos con Loli Subi ahorita que llegue aquí a la cabina del canal. Buenas tardes. Hola Loli Subi, ¿cómo ha estado? Decidimos ahora grabar un poco más tarde porque hace ratito aquí en la Ciudad de México, les comento, mixero, estamos grabando en tarde, son las 6 de la tarde específicamente. Y bueno, pues hace ratito estaba lloviendo y para que no hubiera fallos eléctricos, por eso le dije que íbamos a retrasar tantito la grabación, Loli Subi. Sí, Z-Mix, muchas gracias por la información. Pero bueno, pues ahora sí, ¿qué les parece si continuamos con este grandioso audiolibro? Pero antes... ¿Con el título Z-Mix? Sí, vámonos con el capítulo. Pero antes no se olvide dar like y suscribirse al canal, al igual que seguirnos en todas nuestras redes sociales, se los dejo todo en descripción. Y bueno, pues como decimos aquí en Z-Mix, la historia continúa aquí.
estabilización de la población humana para la sustentabilidad ambiental. El tema de control poblacional humano es de los más escabrosos y difícil de abordar debido a que aplica aspectos como son nivel educativo de la población, posición social de la mujer en muchas naciones subdesarrolladas y la oposición de la mayoría de los líderes de varias religiones al uso de métodos artificiales de control natal. El ritmo del crecimiento poblacional en las naciones del planeta es muy variado y se ha visto que está directamente relacionado con los niveles educativos de los habitantes de cada país. A mayor nivel educativo, menor crecimiento poblacional. A continuación se va a presentar una tabla, la tabla .9.1, que se presentan estos dos factores en relación a países subdesarrollados y desarrollados. A ver, vamos a tomar la foto. A ver, déjenme preparar. Aquí ya está el dispositivo. Inclinando. ¿Ya prendieron cámara? Ok. Puede deslizar el dispositivo. Lo le subí. Ya me comentaron que ya tomaron fotografía. Ahora sí, continuamos. La tabla que describimos hace rato se llama tabla 9.1 crecimiento poblacional en algunas naciones y años de estudio promedio de su población adulta. Nota importante, en los Estados Unidos de América, Canadá y Australia la tasa de crecimiento poblacional neta es algo elevada debido a la emigración a esas naciones de personas provenientes de aspectos subdesarrollados. Por otra parte, hay naciones en las cuales su población disminuye levemente y se puede notar en su nivel educativo es de los más altos. A continuación se mostrará la tabla 9.2 que presenta algunos países. ¿Me permiten nuevamente? Poniendo. Ya puede quitar. Recuerden, mixeros, que si no pueden ustedes tomar las screenshots en los videos, ya sé que a través de las redes sociales y en la cajita de comentarios nos los pueden pedir y se las hacemos llegar. Ya me comentaron. Ahora sí. Como puede observar en la tabla 9.1, o sea la primera foto, donde más aumenta la población es en los países subdesarrollados, como es el caso de Nigeria, Etiopía y República Centroafricana, que son también las naciones en donde menos años de estudio tienen sus habitantes adultos. En esos lugares existen muchos grupos humanos viviendo en condiciones de marginación y de pobreza extrema. Por otra parte, también padecen a menudo hambrunas que llevan a miles o inclusive a millones de personas a la muerte, sobre todo a los niños. En base a esas dos tablas, o sea, la tabla 9.1 y la tabla 9.2, se pueden apreciar que estabilizar la población de la Tierra a niveles adecuados es muy difícil debido a las grandes diferencias entre las naciones del planeta. Mientras que en unas aumenta, en otras disminuye. Sin embargo, uno de los dos factores claves para hacerlo es, sin duda, la educación de los habitantes, sobre todo en las naciones subdesarrolladas. El segundo factor para estabilizar la población del planeta es la educación que debe recibir la mujer y su situación social dentro del país y en especial en su entorno local. Según Robert
Engelmann, presidente de World Watch Institute, la educación y el empleo de la mujer son los dos factores claves para estabilizar la población humana en toda la Tierra. Algo que se presenta en muchas naciones subdesarrolladas como México es que hay grupos de personas con diferentes niveles educativos, desde falta completa de educación elemental en regiones rurales hasta educación universitaria en las grandes ciudades. Lo interesante de esto es que la mayoría de los jóvenes graduados de las universidades planifican sus familias a niveles parecidos a los de las naciones desarrolladas, es decir, tienen 1 o 2 hijos, mientras que en las zonas rurales es muy común ver familias con muchos niños. Esta es una prueba más que la educación forma parte importante en la estabilidad de la población humana. Bueno, Acetamis, ya acabamos el capítulo número 9. Continuamos con el 10. Por supuesto. Capítulo número 10. Sustentabilidad industrial. A continuación se analiza y proponen alternativas sustentables para los principales aspectos de las actividades humanas. En este capítulo se hacen propuestas para la industria en general, reconociendo que muchas de las sugerencias ya se están llevando a cabo en varias naciones del mundo por los propios industriales y los gobiernos. En toda producción de un bien o un servicio que requiere la transformación de materias primas renovables o no renovables, así como el uso de combustibles fósiles, es conveniente considerar las externalidades o daños que se provoca en el ambiente a lo largo de todo el proceso productivo, es decir, desde la extracción de las materias primas hasta que se tiene el servicio o el producto disponible para los consumidores. Una vez que se determinan las externalidades, es posible reducirlas al mínimo, como lo que ya fue señalado con la extracción de madera para la producción de papel en algunos países nórdicos. En esas naciones sus bosques más que disminuir están aumentando, porque se reponen 2 o más árboles por cada uno que se tala. Esto se logra incluyendo en el precio del papel el gasto de reforestación, algo que no se hace en la India y que por ello los bosques de ese país están desapareciendo. Al sembrar más árboles de los que se talan, se obtiene un beneficio adicional a la conservación de los bosques, como es la captura de CO2 de la atmósfera, lo que reduce la concentración de este peligroso gas de efecto invernadero. La segunda sugerencia es que los industriales lleven a cabo el análisis del ciclo de la vida de sus procesos productivos, y para ello ya existen normas internacionales como son las de la Organización Internacional de Normas conocidas como ISO, la cual ya cuenta con normas específicas para tal diagnóstico. Con ese estudio es posible conocer tanto las externalidades generadas en el proceso de producción de un bien, desde la extracción, transporte, proceso y uso de todo tipo de materias primas, hasta los impactos generados por el propio artículo producido desde que sale de la industria durante su vida útil y finalmente el término de esta. La tercera propuesta es que los industriales traten de establecer en sus negocios la llamada producción más limpia en sus procesos de transformación, para los cuales ya existen centros nacionales que asesoran a los industriales en esa estrategia, con objeto de
de que reduzcan al máximo los impactos ambientales de las instalaciones de sus empresas. La producción más limpia ofrece muchas ventajas a quienes la establecen, como son: se reduce en gran medida los impactos ambientales de los procesos de transformación en los cuerpos receptores, aire, agua y suelo. Los costos de producción se disminuyen debido a que se aprovechan mejor las materias primas, incluyendo los combustibles, y por lo tanto se genera un mayor beneficio tanto para el industrial como para el ambiente. Se emplea con la normatividad ambiental de la nación en donde se ubique la industria. En este caso de México es posible obtener una certificación especial llamada Industria Limpia, que le confiere un reconocimiento especial a dicha empresa. Es posible aplicar el etiquetado ambiental a los productos. Dicho etiquetado representa una amplia ventaja competitiva a los empresarios al comercializar sus productos, ya que cada día hay más consumidores conscientes de la protección ambiental, sobre todo en las naciones desarrolladas. Con el establecimiento de la producción más limpia, surgen los llamados parques industriales ecológicos, en los cuales los residuos de una industria son la materia prima de otra, algo similar a lo que la naturaleza hace con cualquier residuo. Por ejemplo, una industria que se dedica al enlatado de frutas y verduras genera muchos residuos sólidos orgánicos biodegradables que aparentemente son basura indeseable. Sin embargo, estos residuos pueden ser la materia prima para otra empresa que se dedique a la producción de abono orgánico o composta. Si la composta se produce en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno, y empleando bacterias metanogénicas, la empresa no solo producirá composta, también generará gas metano, CH4, el cual es un combustible que puede o ser o no ser comercializado o empleado en la misma empresa para generar vapor en calderas, y el vapor usado para generar electricidad eléctrica comercializable mediante turbinas. El resultado final es que ya no se tendrá ningún tipo de residuo contaminante debido a que se aprovechó todo. Como nota al margen, se tiene que este proceso de aprovechar la materia orgánica biodegradable para generar energía eléctrica ya está en operación en muchos países, inclusive en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Toda la electricidad que utiliza el metro y la iluminación de dicha ciudad se obtiene con el proceso descrito anteriormente. Una fuente poco explotada de residuos orgánicos biodegradables son las plantas de tratamiento de aguas residuales, ya que en los llamados reactores biológicos o reactores de lodos activos se generan grandes cantidades de estos lodos que normalmente son enviados a los basureros municipales, siendo que se podrían emplear para generar metano, CH4 y electricidad al tiempo que se produce abono orgánico tan necesario en las áreas de cultivo. Otra opción más prometedora para el reciclado de todo tipo de residuo sólido biodegradable es la llamada despolimerización térmica, mediante la cual es posible obtener gasolina y diésel de dichos residuos. Ya existen plantas con este proceso en los Estados Unidos de América. Con la producción más limpia se optimizan los procesos de transformación, lo que reduce los costos de producción y al mismo tiempo los impactos ambientales, así como el consumo de energía, y por lo tanto la empresa es más competitiva en su mercado de influencia. Hay un campo muy amplio en la producción
más limpia para reducir los impactos ambientales de las industrias en México. Ya se cuenta con el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia, en el cual se ofrece todo tipo de consultoría a los industriales, así como la capacitación sobre el tema desde cursos de capacitación básica hasta estudios de posgrado. Dicho centro depende del Instituto Politécnico Nacional. IPN. La cuarta propuesta es que los industriales opten por las energías limpias, en la medida de sus posibilidades y del avance científico y tecnológico, ya que con ello disminuiría el uso de combustibles fósiles y por lo tanto la generación de CO2. Dióxido de carbono. La quinta opción para alcanzar el desarrollo sustentable es que los industriales incorporen el mayor número de componentes reciclables en sus productos y traten de sustituir las sustancias peligrosas por las no peligrosas, como fue en el caso de las pinturas ecológicas, en las que sustituyen el solvente por agua. La última sugerencia es establecer más industrias que se dediquen al reciclado de materias primas no renovables, en especial los metales ya que ello tiene una gran potencialidad, sobre todo en las naciones subdesarrolladas. Por ejemplo, en México está el caso del aluminio, donde se consumen 240 toneladas al día de este valioso metal en forma de latas, de las cuales en el mejor de los casos solo en las grandes ciudades se recupera el 50%, quedando el otro contaminando el ambiente. Desde el punto de vista técnico, el aluminio es uno de los metales que se pueden reciclar con más facilidad, por una parte, y por la otra, en su obtención es uno de los metales que más impactan al ambiente, ya que requieren para ello altos aportes de energía. Desde su extracción desde las minas se generan grandes cantidades de residuos sólidos que van a contaminar el suelo, el agua y el aire. Por cada tonelada de aluminio obtenido es necesario extraer 4 toneladas del nivel del mineral que lo contiene, llamado bauxita. Se escribe B-A-U-X-I-T-A. Bauxita. Este ejemplo demuestra que existe una gran oportunidad para los empresarios mexicanos de obtener grandes ganancias y al mismo tiempo disminuir un grave problema ambiental de nuestro país, el cual seguramente existe en otras naciones subdesarrolladas. Como se puede apreciar, hay mucho que los industriales pueden contribuir para alcanzar el desarrollo sustentable, al mismo tiempo reducir sus costos de producción y por lo tanto ser más competitivos en sus mercados de influencia. Otro aspecto que debe tomarse en cuenta para que la industria se integre en el desarrollo sustentable es la participación activa de los gobiernos locales, estatales y federales, sobre todo en lo relacionado con la legislación ambiental y en especial con la emisión de las normas correspondientes, evitando al mismo tiempo lo que señalan algunos expertos en el tema ambiental, como son LACI y NERI, es decir, emitir y aplicar normas laxas que los industriales puedan fácilmente negociar con las autoridades para obtener certificados de industrias limpias. Las normas para obtener el ambiente las normas para proteger el ambiente deben ser la herramienta básica que controle y disminuya los impactos ambientales que generan las industrias, tanto públicas como privadas, al aire, agua y suelo. Desgraciadamente, en muchas naciones subdesarrolladas, dichas normas se estructuran de tal forma que son fáciles de cumplir aún para industrias altamente contaminadoras, para así atraer la inversión extranjera
a estos países y crear empresas a costa de dañar el ambiente. Es responsabilidad de la sociedad civil ver que sus gobiernos emitan leyes y normas que verdaderamente protejan el ambiente. Lo anterior se puede lograr con la ayuda de expertos en el tema, tanto nacionales como internacionales, los cuales seguramente cooperan gustosos en ello, ya que el problema ambiental no es local como se ha visto, y el empleo más claro es el cambio climático que genera la especie humana en todo el planeta. El tercero y el más importante actor para la industria de cualquier nación sea sustentable es el comprador, ya que si él no habría ventas, en el consumidor es donde se espera el cambio mayor que lleva a la sustentabilidad, a medida de que su conciencia evolucione como se propone más adelante en esta obra. En algunos países desarrollados, muchos consumidores buscan productos que en su ciclo de vida sean los menos dañinos para el ambiente, y eso se está logrando con el etiquetado ambiental. Es decir, si se tienen 2 o 3 productos similares a la venta, el consumidor consciente adquirirá aquel que cuente con este tipo de etiqueta y no comprará los que carezcan de ella o de esta etiqueta. Con ello estará favoreciendo a las empresas responsables hacia el cuidado del ambiente. A continuación se muestra una figura que integra a los 3 actores para alcanzar la sustentabilidad industrial en un planeta. Actor número 1. Gobierno. Retrocedamos. Actor número 1. Gobierno. Actor número 2. Consumidor. Y actor número 3. Industriales. Bueno, les voy a enseñar una foto de lo que acaba de leer a Z-Mix y en un momento leemos el capítulo número 11. ¿Listo? Capítulo número 11. Sustentabilidad en la agricultura. Probablemente la agricultura es el campo más importante para alcanzar el desarrollo sustentable, dado que todos los seres humanos dependemos de ella, directamente o indirectamente para satisfacer nuestras necesidades alimentarias. Antes de entrar de lleno en este tema, es conveniente recordar que en la mayoría de los países subdesarrollados existen 3 niveles de agricultura. Nivel número 1. Agricultura subsistencial. Agricultura subsistencial, en la cual se encuentran los campesinos de más bajos recursos económicos, muchos de ellos viviendo en pobreza extrema, como es en el caso de los grupos étnicos en América Latina y en partes de África. Estos grupos humanos se cultiva la tierra para el autoconsumo
y nula comercialización de sus cosechas. Las siembras se llevan a cabo en condiciones rústicas dependiendo completamente de lluvias y sin ningún tipo de riego programado. En el mejor de los casos emplean composta producida de sus propios desechos. Estos son los grupos humanos más afectados por el cambio climático, como se han podido comprobar en los 3 últimos años en las regiones de América Latina y África, en donde se ha producido hambrunas. Debido a ellas han fallecido muchas personas. Agricultura intermediaria. Agricultura intermedia, en la cual el agricultor satisface sus necesidades de alimento y comercializa parte de sus cosechas. Puede utilizar composta o incluso algún tipo de fertilizante químico y en algunos casos hasta insecticidas para control de plagas. Cuenta con sistemas de riego muy primitivos, como es el caso de los canales. Sin embargo, también es seriamente afectada por el cambio climático. Agricultura industrializada. Agricultura industrializada, que normalmente lleva a cabo personas de altos niveles económicos o empresas nacionales o internacionales. El objeto de este tipo de agricultura es la comercialización total de las cosechas, con lo que obtienen altos recursos económicos como para emplear fertilizantes químicos, pesticidas, herbicidas y sistemas de riego con alta tecnología. Aún estos agricultores les afecta el cambio climático. En todos estos tipos de agricultura hay mucho que se pueda lograr para aumentar la productividad y así disponer de más alimentos para la creciente población humana. Por supuesto, mientras se alcanza la estabilidad de la misma, ya que de no estabilizarla, aún con las propuestas del presente, aún con estas propuestas se producirán hambrunas y la muerte de millones de personas. Como meta prioritaria de cualquier sistema agrícola debe ser garantizada la producción de alimentos para las generaciones presentes y al mismo tiempo proteger las tierras de cultivo, de tal modo que las generaciones futuras puedan también satisfacer sus necesidades de alimento. Medidas a tomar en los diferentes niveles agrícolas. Número 1. Agricultura rural de supervivencia. Primera etapa. Letra A. Asegurar que los agricultores produzcan suficiente alimento para producir sus necesidades y satisfacer sus necesidades. Para lograrlo es indispensable que los terrenos se cultiven de la manera más eficiente posible, de tal forma que su productividad no se vea reducida con el tiempo al perder los nutrientes que contiene la tierra. Hay varias maneras de lograrlo. A continuación presentamos algunas. A. Aplicación de composta a los suelos obtenida de los propios desechos orgánicos de los campesinos. Con esta acción se regresan los nutrientes a los terrenos de cultivo manteniendo su productividad. B. Mezclar la composta con carbón vegetal proveniente de la madera que emplean los campesinos para cocinar sus alimentos. Lo anterior es poco conocido, sin embargo, ha sido una práctica muy antigua de grupos étnicos brasileños en la zona del río Amazonas. Esta mezcla se conoce como tierra prieta y en inglés se conoce como biochar. Cuando esta mezcla se adiciona a los terrenos de cultivo, es posible incrementar su productividad hasta de un 50%.
debido a que retiene más tiempo el agua cerca de las raíces de las plantas, al igual que los nutrientes. Estudios de laboratorio demuestran que eso se ha logrado debido a la porosidad del carbón. Aunado a lo anterior, esta mezcla evita en gran medida la erosión de los suelos. C. Informar a los campesinos de los daños que produce el arar la tierra, ya que con ello se tiene pérdida de materia orgánica que contiene los nutrientes para las plantas y al mismo tiempo se genera dióxido de carbono. D. Dióxido de carbono. A la atmósfera. Cuando los microorganismos biodegradan dicha materia, por otro lado, al arar la tierra, se produce un mayor grado de erosión de la misma por la lluvia. Lo aconsejable es la llamada siembra directa. Etapa 2. Hay lugares en todo el mundo donde viven campesinos en situación de pobreza extrema, debido a que sus tierras de cultivo se han convertido en terrenos áridos y por lo tanto es posible cultivar directamente en ellos. Lo que se recomienda en este caso es iniciar a estos campesinos en la llamada hidroponía rústica, que con ella obtener cosechas más abundantes que mediante cultivos tradicionales. Para este tipo de hidroponía se puede emplear recipientes como son cajas de madera, macetas, ollas, cubetas, láminas acanaladas e inclusive bolsas de plástico. En los recipientes se coloca el llamado sustrato, el cual es equivalente a la tierra y sirve a las raíces de la planta como soporte. También retiene los nutrientes y el agua cerca de las raíces de los vegetales. Los sustratos empleados en la hidroponía son muy áridos. Entre los más usados se encuentran los siguientes: grava, arena, vidrio granulado, cascarilla de arroz, desontle, ladrillo molido, acerrín, entre otros. El agricultor deberá agregar agua y nutriente a los sustratos para que la planta crezca, obteniendo rendimientos mucho mayores que en la siembra convencional. En la siguiente tabla que vamos a mostrar, presentan comparaciones de algunos vegetales cultivados de manera tradicional en comparación con la producción hidropónica. Como se puede apreciar, los cultivos hidropónicos tienen rendimientos mucho mayores que los tradicionales, lo cual asegura que las personas de escasos recursos no solo produzcan para el autoconsumo, sino que también puedan comercializar los sobrantes y así obtener recursos económicos muy necesarios para ellos. Ahora vamos a tomar la foto. Poniendo plataforma, inclinación, cámara activada. Listo, teniendo plataforma, recibiendo. Continuamos. Para iniciar en la hidroponía, los campesinos deben recibir la capacitación correspondiente y para ello se imparten cursos sobre el tema en muchas instituciones públicas y privadas en todo México. Lo mismo sucede en naciones de América Latina como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Venezuela, entre otras. Además del cultivo de las plantas para el consumo humano, la hidroponía también permite la producción del llamado forraje verde hidropónico, con el cual es posible alimentar animales herbívoros y producir carne para consumo humano. Con ello se obtiene una mejor alimentación para los campesinos y los sobrantes pueden comercializarlos. Adicionalmente al beneficio local que la hidroponía puede llevar a los campesinos, también es posible que muchos de ellos, que debido a las condiciones en que se encontraban, migraron a las grandes ciudades, en los cuales forman los cinturones de miseria, retomen a sus lugares de origen y se integren a la producción agrícola. ¿Cómo se resuelven dos problemas al mismo tiempo?
En el caso de la agricultura intermedia existe un grande potencial para que se mejoren sus rendimientos con la aplicación del carbón vegetal a las compostas, como fue señalado. La producción puede incrementarse hasta en un 50%. Si el agricultor desea aumentar aún más su producción, existen sustancias como las que se pueden lograr. El caso más notable es la aplicación del poliacrílico de potasio, conocido comercialmente como silos de agua. Un investigador egresado del Instituto Politécnico Nacional, ingeniero Sergio Jesús Rico Velasco, llevó a cabo pruebas de campo en el estado de Jalisco, en México, sembrando maíz en una hectárea de terreno. En condiciones normales como la lluvia del local, obtuvo 600 kilogramos del producto. Con el mismo tipo de riego, pero aplicando el poliacrilicato de potasio, cosechó 10,000 kilogramos, o sea 10 toneladas, lo cual representa un incremento de 16.6 veces más que la producción normal sin el aditivo. Este producto se vende comercialmente y tiene la capacidad de almacenar y retener el agua en una relación de 500 litros por kilo. También se puede emplear para convertir zonas áridas en terrenos de cultivo. La vida útil del poliacrilato de potasio es de 10 años. Gracias a esta investigación es que el ingeniero Rico fue nominado para obtener el Premio Mundial del Agua en el año 2012. Otro campo de oportunidad para la agricultura intermedia es la hidroponía, pero a nivel más tecnificado, incluso dentro de invernaderos, y con ello producir todo el año, aún en lugares relativamente fríos. A esta escala ya es factible la producción para mercados nacionales e inclusive extranjeros. Como ejemplo de lo anterior, se tiene que México es uno de los principales países que exporta jitomate hidropónico a Canadá. En este tipo de agricultura también es conveniente la producción de forraje verde hidropónico para alimentar animales de granja y comercializar su carne. Finalmente se tienen los cultivos orgánicos, que son aquellos en los cuales se evita completamente el uso de fertilizantes químicos y pesticidas. Todo se abona mediante composta y el control biológico de plagas. Para poder comercializar este tipo de productos orgánicos es necesario obtener la certificación correspondiente. Para ello ya existen normas internacionales. El futuro de este tipo de cultivos es muy prometedor, sobre todo en los países desarrollados. Finalmente, para la agricultura industrializada se tienen varias alternativas para contribuir a la sustentabilidad, como son incrementar la productividad del suelo con todo tipo de aditivos como el carbón vegetal o poliacrilato de potasio. B. Incursionar en la agricultura orgánica certificada tanto para el consumo nacional como internacional. C. En climas extremos, construir invernaderos y producir mediante la hidroponía. D. No solo obtener productos vegetales, sino también carne mediante la producción del forraje verde hidropónico. E. Es algo novedoso que es factible producir en invernaderos industriales es pescado mediante tinas que se colocan bajo los recipientes del sustrato. Este tipo de producción de pescado presenta dos ventajas muy importantes. La primera es que su carne no contiene metales pesados, que es especialmente el mercurio, que es muy peligroso para el ser humano.
Debido a la alta contaminación de los océanos, se ha descubierto que la carne de pescado obtenida de los océanos contiene este peligroso metal. La segunda ventaja es que la carne obtenida de los peces en el invernadero se comercializa localmente, como lo que se evita en el transporte, y se reduce el impacto sobre la atmósfera de dicho transporte. Se reduce el impacto sobre la atmósfera que dicho transporte provoca. Como puede apreciarse, hay muchas oportunidades en la agricultura, en sus 3 niveles, para incrementar su productividad y con ello alimentar a los seres humanos que poblamos la tierra. Estas medidas se pueden llevar a cabo a nivel local, estatal, nacional o mundial, con lo cual sería posible proporcionar alimento suficiente a los 7,000 millones de habitantes del planeta. Al mismo tiempo, conservar la productividad de los suelos agrícolas para que las generaciones futuras también satisfagan sus necesidades de alimento. Al igual que en la sustentabilidad industrial, la participación de los gobiernos en todos los niveles es indispensable para lograr, principalmente en la capacitación de los campesinos marginados en los sistemas de cultivo mencionados y con el apoyo económico que requieran durante la etapa inicial del proyecto. En la agricultura intermedia y la industrializada, el gobierno debe motivar a los agricultores que menos impactos generan al ambiente mediante la reducción de sus impuestos, lo cual seguramente lo conducirá a optar por sistemas más amables para el ambiente y por lo tanto la agricultura será cada vez más sustentable. Bueno, vamos a leer el último capítulo de este capítulo número 11, que se llama Sustentabilidad en la agricultura, y dice así: finalmente, el consumidor, como su poder de compra, puede motivar a todo tipo de agricultores para que produzcan de la manera más amable con el ambiente, y al mismo tiempo la salud de dichos compradores mejorará, sobre todo si consume productos orgánicos certificados y de preferencia cultivados localmente, para así evitar el costo ambiental de su transportación. Bueno, no sé si Azetamix me permita leer el capítulo número 12. Por supuesto, con ese terminamos el día de hoy con el capítulo número 12, el cual es el siguiente. Capítulo número 12. Ciudades sustentables. Un aspecto muy importante para la sustentabilidad es el impacto ambiental negativo que las grandes urbes provocan, tanto a nivel local como planetario, en especial las emisiones de grandes cantidades de dióxido de carbono, CO2, a la atmósfera. Este peligroso gas lo genera todo tipo de transportes, tanto público como privado, así como las plantas termoeléctricas que generan la electricidad para las ciudades. Actualmente el 50% de la población mundial vive en grandes urbes. La sustentabilidad urbana debe tener entre sus objetivos principales la reducción de emisiones de dióxido de carbono, CO2 y una disminución en los insumos que consumen sus habitantes mediante alternativas que ya se practican en muchas naciones que tienen altos índices de sustentabilidad, como son el caso de Finlandia, Noruega, Canadá, Suecia y Suiza, solo para señalar las más avanzadas en este aspecto.
Entre los principales aspectos a mejorar, tanto personales como colectivas, se encuentran los siguientes. Número 1. Ahorro de energía con objeto de reducir al mínimo las emisiones de dióxido de carbono, CO2. Producido por las plantas termoeléctricas. Para lograrlo, se tienen las siguientes alternativas. A. Desde la construcción de los edificios y casas habitacionales unifamiliares, hacer un diseño con materiales que sean aislantes, tanto del frío como del calor, y con ello reducir al mínimo el uso de la calefacción o aire acondicionado. B. Instalar celdas fotovoltaicas para generar la electricidad de los rayos solares. C. Colocar lámparas fosforescentes en lugar de focos incandescentes. D. Adquirir equipos eléctricos de bajo consumo. Esto ya lo están impulsando algunos gobiernos, como es el caso de México, con la sustitución de refrigeradores antiguos por nuevos más eficientes y de menor consumo de electricidad. Número 2. Ahorro de agua potable, para el cual hay varias opciones, desde las más simples y económicas hasta las más complejas y costosas. A. Instalar llaves ahorradoras de agua en los lugares que se requieran, así como excusados de bajo consumo de agua. B. Motivar hábitos de aseo entre las personas para el ahorro del agua, como es el cerrar la llave de la regadera cuando se enjabona, así como emplear un vaso de agua para lavarse los dientes, en lugar de tomar agua directamente de la llave. Esto parece muy simple, muchas personas no lo hacen y desperdician grandes cantidades del vital líquido. C. Reutilizar el agua empleada en el aseo personal, así como la que se usa para lavar trastes y ropas, la cual se llama agua gris. En esta agua puede ser usada para los excusados y así se convierte en agua negra que va ya directamente al drenaje. Llevar a cabo esta propuesta en grandes edificios requerirá la instalación de 2 tuberías, lo cual en primera instancia va a significar una inversión que dependerá del tamaño de cada edificio, para redituará en grandes ahorros de agua potable. D. Acondicionar los techos de todo tipo de construcción para la captura de agua de lluvia y su almacenamiento. En el riego de parques y jardines, hacerlo de noche para evitar la pérdida de agua por evaporación. Aún a lo anterior, se sugiere el riego por aspersión. Un aspecto muy importante para lograr ciudades sustentables es su planeación adecuada desde un principio, de tal forma que el impacto que provoquen sobre el ambiente sea el mínimo. Para lograrlo se requiere la participación activa de los gobiernos locales. A continuación enumeraremos los principales aspectos que deben planearse. Letra A. Ubicación adecuada de las construcciones para evitar al máximo el uso de cualquier tipo de transporte y así reducir las emisiones de dióxido de carbono, CO2. B. Planear una menor densidad de viviendas unifamiliares en las zonas urbanas. La tendencia que señalan algunos expertos en urbanismo es la desaparición de casas unifamiliares y un incremento de los edificios para viviendas en condominio en las grandes urbes. En los países nórdicos esto ya es un hecho. C. Orientación adecuada de los edificios para reducir la necesidad de aire acondicionado y calefacción. D. Como ya fue señalado, acondicionar los techos para la captura de agua de lluvia. E. Las azoteas emplear para el
cultivo de plantas en los llamados techos verdes, lo cual ya se hace en muchas ciudades, incluida la Ciudad de México. F. En estas construcciones se deben instalar los siguientes equipos para el ahorro de energía eléctrica proveniente de las plantas termoeléctricas. Número 1. Celdas fotovoltaicas para provocar la energía solar. Número 2. Calentadores solares de agua para evitar el uso de gas o electricidad. Número 3. Si la ciudad recibe viento constante, instalar turbinas eólicas para generar energía eléctrica. Número 4. Letra G. Dejar espacio disponible entre los edificios para la agricultura urbana, con la cual se puede producir frutas y verduras comestibles, al mismo tiempo generar un estado de contacto con la naturaleza, algo que falta en la mayor parte de las grandes urbes. Aunado a lo anterior, estos cultivos captarán del dióxido de carbono CO2 o capturarán el dióxido de carbono o CO2, reduciendo su concentración en el lugar y produciendo oxígeno molecular O2 y hidrógeno. Letra H. Desde la construcción de sus edificios, emplean materiales reciclables. Un aspecto muy importante que debe tomarse en cuenta en cualquier ciudad es el manejo de los residuos sólidos generados por la población, lo cual debe aprovechar adecuadamente para su reciclado, como es el caso de metales, plásticos, papeles, etc., o su tratamiento con los residuos sólidos biodegradables. Estos últimos pueden producir gas metano, CH4. Con él generar energía eléctrica, como ya se hace en la ciudad de Monterrey. Otro proceso muy novedoso, como el que se puede aprovechar los residuos biodegradables, es la llamada despolimerización térmica, y así obtener gasolina y diésel. Como un dato que confirma lo anterior, se tiene el caso de Alemania, que importa los residuos sólidos urbanos de otros países europeos para industrializarla, ya que los animales generan cada día menos de estos residuos. En las grandes ciudades se debe evitar al máximo el uso del automóvil particular mediante un transporte público que sea eficiente y seguro. Por otro lado, debe motivarse el uso de la bicicleta o inclusive caminar si las distancias a recorrer son cortas. En el mundo ya existen ciudades sustentables de este tipo, como son... Disculpen un poquito mi pronunciación, le voy a pedir ayuda a Zetamis. A ver, la primera ciudad es Beddington. Bennington. En Inglaterra. La otra es Calgary. Carlisle. En Canadá. La siguiente es Freiburg. Freiburg. En Alemania. La siguiente es Gothenburg. Gutenberg. En Suecia. La que sigue es Morland. Otras disculpe. Morland. Morlede. En Australia. Y la última es Waitakere. Waitakere. En Nueva Zelanda. Bueno, leeremos el último párrafo de este capítulo número 12, que se llama Ciudades Sustentables, y dice así: como se puede apreciar, existen muchas oportunidades para reducir el impacto ambiental de las grandes ciudades, pero para ello se requiere la participación activa tanto de sus habitantes como de los gobiernos locales. Bueno, Azetamix, nos veremos en la siguiente emisión, y no sé si quiere adelantar a nuestro público el capítulo número 13.
Por supuesto que sí, gracias Leli Subi. Y el capítulo número 13 para la parte número 4 es... Energías para la sustentabilidad. Capítulo 13. Así que... si no quieren perderse de este grandiosa parte, de ese grandioso título, pues no se pierdan la próxima parte. No se olviden en suscribirse para que les llegue la notificación. Y si ya están suscritos y esto ya es una lista de reproducción, pueden darle clic al siguiente video. Sin más, antes, bueno, pues recomendándoles, como lo hicimos anteriormente en el libro del diablo de los números, que también tomamos screenshots, pues recuerde que nos las puede pedir a través de un comentario. Ya saben que siempre se los respondo ahí, por si quieren también poner comentarios extra, pues estaría de lujo. Pues ahí nos puede comentar lo que sea, incluyendo lo de las screenshots, y de ahí nos estaremos comunicando con ustedes para saber por qué medio es más conveniente que quieran que les enviamos las fotografías en el caso de que no puedan tomarlas. Si no, a lo largo del video pueden tomar la captura de pantalla sin ningún problema. Por otro lado, también mencionándole las redes sociales del canal para estar en contacto con nosotros, para que pueda platicar con nosotros, nos manda fotografías de cómo escucha Z-Mix, de si alguna de estas medidas ya está en su ciudad. Aquí en la Ciudad de México, como mencionamos, pues algunas ya están, pero no sé si nos escuchan en otra parte del país, en otro lugar del mundo. Me gustaría, si tuviéramos amigos en el extranjero, pues saber cómo es la situación ecológica ahí. Me gustaría alguna evolución, si ya usan mucho la bicicleta. Hay cualquier evidencia, estaría padrísima que nos les enviaran o al correo electrónico sebasmi2304@gmail.com o al Facebook Sebastián Abarca. Ya saben que los enlaces se los dejo aquí abajo en la descripción, al mismo tiempo que, bueno, pues por ahí puede comentarnos, puede estar platicando con nosotros. Nos va a encantar estar en comunicación con ustedes. Al mismo tiempo, pues también no se olvide darle like y suscribirse. Ya vamos para más de 240 suscriptores. Estoy muy feliz por ello. Y bueno, mixeros, pues sin más que más, pues creo que ya es todo por mi parte también de Asfalto XD. Y esperando que se pasen un excelente día, tarde, noche, quién sabe, en la ciudad en la que estén. Pero bueno, nos vemos muy pronto, mixeros, para seguir con este grandioso audiolibro. Y desde la cabina de Z-Mix les mando un gran abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto. Y recuerden, mixeros, que esto continuará. Cambio fuera a Z-Mix.
Ay, ya terminamos. ¿Ah? Bueno. Ah, sí, ya voy para allá. Ok. Gracias, don Toño. Loli, Subi, nos necesitan ahorita acá abajo de la cabina. Vámonos. Ah, sí, se me olvidó pegar el switch.